La pregunta es, ¿libres para disfrutar de la libertad, para estar a gusto, para estar sin cargas, sin yugos, sin ser esclavos de nada ni de nadie? ¿Solo para eso? Libres para libertar, para ser libertadores de otros esclavos. Una vez que has experimentado esa gozada de la libertad de Cristo, una vez que has experimentado ese amor puro, perfecto y total de Cristo, y se ha inundado tu corazón de gozo, enseguida el Espíritu Santo te impulsa a compartir con otros que están sufriendo la esclavitud en la que tú y yo estábamos antes. Es un impulso de ese amor. No puedes ya callar, no puedes ya seguir viviendo egoístamente. Entra el deseo de darte, porque el amor es dar, es darse por el amado. Así que, libertados para ser libertadores. Y qué gozada de que el Señor nos use como instrumentos suyos. La historia del pueblo de Israel es la historia de una multitud de ciudadanos orgullosos, amadores del mundo, del dinero, como todos los pueblos. Pero en Israel tienen un agravante, y es que han conocido desde el principio al Omnipotente, al único Dios verdadero, y han experimentado durante toda la historia milagros y milagros, como los leemos en la Biblia. No son cuentos, porque se siguen produciendo los mismos milagros a través del ángel de Yahvé, que es Jesucristo, que actuaba antes de hacerse hombre, y escogió a Abraham y habló con Abraham, escogió a Moisés y habló con él, escogió a José y lo inspiró, y todos ellos libertadores de ese pueblo que permanecía agarrado a su egoísmo y esclavo de su propio corazón, de su orgullo y del amor a las riquezas. Y entonces Dios, para tratar a su pueblo, pues usaba a los verdugos, a los filisteos, usaba en Egipto al faraón tirano y cruel que los atormentaba, que los hacía trabajar de sol a sol, que mataba a los bebés al nacer, desató a los monstruos para quebrantar a su pueblo, porque Dios a quien ama castiga y disciplina si lo tiene por hijo. Y entonces ese pueblo acomodado, sufriendo la vara de Dios, el quebrantamiento, comenzó a gemir, a pedir socorro, a pedir perdón, a pedir auxilio al Omnipotente y a provocar la compasión de Dios. Y Dios se conmueve. No es tan difícil conmover al Señor. Y entonces siempre pues envía un libertador que va ungido con el Espíritu de Yahvé, con el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y es Dios quien liberta a través de ese escogido, de ese ungido, ¿no? Y después de usar a Abraham, a Moisés, etcétera, y a José, después el pueblo volvía a las andadas una y otra vez. Y entonces otra vez el Señor los quebrantaba, ya no con los egipcios, sino con los filisteos o con los pueblos feroces, endemoniados, que usa el diablo para intentar destruir a Israel o a la iglesia de Cristo, lo cual nunca conseguirá, porque Él ha prometido que nadie podrá destruir Israel, ni tampoco a la iglesia de Cristo. Jueces 3.
Entonces, en esa rebelión repetida y repetida, y en ese quebrantamiento repetido por Dios, rebelión, pues a soltar a los verdugos, a los demonios, a los malvados, para que arrasen, quebranten, humillen. Y después, súplica, clamor a Dios y envía al libertador, a los jueces, a los profetas. Pero en el tiempo de los jueces, vamos a leer en Jueces 3, 7 en adelante. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé y olvidaron a Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años de esclavos de un tirano diabólico por haberse rebelado contra Dios. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, hermano del valiente Caleb, hermano de un soldado, que significa perro guardián. Fue Josué y Caleb los que no traicionaron al Señor. Cuando los 12 espías fueron a Jericó, solo ellos volvieron sin ningún miedo diciendo: sí, hay gigantes allá, pero los comeremos como pan. Los otros 10 se acobardaron y contaminaron a todo el pueblo. Escúchame bien. Y el espíritu de Yahvé vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Yahvé entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años de paz, 40 años de libertad a través de la misericordia de Dios, del poder de Dios, usando a Otoniel, a un juez. Pero si seguimos el libro de los jueces, murió el juez y el pueblo otra vez se desmandó, sin la autoridad, sin la vara. El pueblo, sin profecía, se desenfrena. El pueblo que no tiene esa unidad de un dirigente ungido, tiende a las vanidades, a las carnalidades. Y se repite una vez y otra vez la historia de que Dios vuelve a soltar los monstruos para quebrantarlos. Pero aquí vemos que Dios escoge a un Otoniel. No sé cómo te llamas, pero de la misma manera quiere escogerte a ti. Porque ahora ya no se trata de liberar, de que Dios quiere liberar al pueblo de Israel, que sigue atado. Si vas a Israel, si Dios quiere, mi esposa y yo iremos el 25 de noviembre con un grupo. Si vas, te darás cuenta que la mayoría de los israelitas siguen atados, esclavos del dinero. Y muchos que parecen los buenos, esclavos de la religión, y tan esclavos que tienen por rito ir al muro de las lamentaciones y ponerse cara a la pared allí, moviendo todos los huesos, creyendo que eso es adorar a Dios con todas las fuerzas. Eso es un cumplimiento físico. Y quieren mover los 300 y pico huesos en expresión de adorarle y adorarle con las fuerzas. Todo una mala interpretación de lo que es la voluntad de Cristo. Y allí, cara a la pared. Yo recuerdo que cuando me castigaban, me ponían cara a la pared, me ponían de rodillas cara a la pared. Y ellos allí de rodillas, muchos se ponen de rodillas cara a la pared, allí, contra el muro, a pedir
a pedir a Dios, a meter un papel con una petición en las rendijas de las piedras. Y arriba, en la explanada de lo alto del monte de Sión, arriba los musulmanes, arriba, dominando. Y cuando viene una intifada, desde arriba tirándoles piedras y en algunos casos disparos. Esto es terrible. Qué pocos son los que hoy viven en la libertad del judío Jesús, que es el único que la da. Qué pocos son los judíos que cuando dicen shalom, shalom, tienen verdadera paz. Qué pocos son los que dan verdadera paz. Porque el que no tiene a Jesús no puede tener verdadera paz, ni dársela a otro. Esta es la gran tragedia. Y por eso me gusta ir allá a ser un Otoniel, a ser un mensajero del libertador Jesucristo para ver si liberta a algunos. Y sigo insistiendo en ello. Pero ahora, he aquí que Jesús se despidió antes de ascender a los cielos diciendo a sus discípulos, Mateo 28, 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. Esas verdades de Cristo que rompen las ataduras, porque conoceréis la verdad, la palabra de Jesucristo, y conoceréis a Él, le conoceréis a Él, que es la verdad, y seréis libres. Pues ahora hay que darle a conocer a los esclavos. Ve a dar libertad a los cautivos, presentándoles al libertador que se llama Jesucristo, presentando sus palabras. ¡Aleluya! ¿Y cómo? Ve ungido. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Ve ungido con la unción del Espíritu Santo. Ve armado con la armadura de Dios de Efesios 6, 10. Con el casco bien protegiéndote, la salvación, el yelmo de la salvación. Las heridas de bala en la cabeza son mortales. Que nadie te robe la certeza de la salvación de Cristo. Porque imagínate qué tragedia, que de repente empieces a pensar que no soy salvo, que eso no puede ser, que Jesucristo me lleve al cielo, qué sé yo, las maneras. Pero ve con el escudo de la fe, esa fe que mueve montañas y que para los dardos de fuego del maligno, para que no entre ninguna mentira en tu alma. Ve con la espada de 2 filos, que es la espada que sale de la boca de Cristo, la verdad, las enseñanzas. Ve con esa espada de 2 filos, sé boca de Jesús, y ve y clava la espada en los corazones para que mueran los hombres de pecado y pueda vivir Cristo en ellos, como ha hecho con nosotros. Recibimos de gracia para dar de gracia. Aleluya. Y manda que vayamos por todo el mundo. Fíjate, 7.500 millones de seres humanos. ¿Cuántos son esclavos? Pues la mayoría. Qué pocos son los escogidos. La mayoría de los cristianos evangélicos o católicos, ¿para qué voy a hablar? La mayoría de los cristianos católicos sí que tienen una esclavitud de una religión con unos dogmas malignos, con idolatrías que son abominaciones, que su propia Biblia las aborrece si la leen bien. Entonces, pues la mayoría de los evangélicos no son libres, porque cuando Jesús nos hace libre, como dice Juan 3:9, el que ha nacido de nuevo es como el viento. Vuela en el viento de Dios y no sabe de dónde viene, a dónde va. El viento le lleva. El viento simboliza al Espíritu Santo. Por eso sonó un viento recio en el Pentecostés. Simboliza al Espíritu Santo. Y el viento te lleva a volar.
¿Te imaginas? Las aves no vuelan sin viento, porque así no se cansan. Volando con el viento no se cansan. Hasta duermen mientras vuelan. Y así uno no debe de ir sin el viento de Dios, porque entonces, si vamos sin ese viento, vamos nosotros, según nuestros pensamientos. Pero si vamos en el viento, solo hay que dejarse llevar. Y Él te lleva, y Él te usa, te unge y te da el poder sobrenatural para salvar, sanar y libertar. Solo el Espíritu de Dios puede hacer maravillas, milagros, prodigios, y que una persona se salve, eso para mí es el milagro más grande. El mayor milagro es que un perverso como era yo, un canalla ateo, fuera transformado en hijo de Dios cuando tenía 34 años. Ese milagrón es lo máximo para mi vida. Pues eso es lo que tienen que experimentar los esclavos del mundo. ¿Y cómo? A través de los ungidos libertadores, discípulos de Cristo. Amén. Aleluya. Y claro, piensa que en este mundo terrorífico van aumentando los gemidos. Mi esposa tenía un programa con mi hija, bueno, y conmigo alguna vez, que se llama Gritos del Mundo. Y para ir en respuesta misericordiosa a esos gritos. Y va a ser terrible la cantidad de millones de personas que van a llorar y llorar y llorar y gemir y pedir socorro, auxilio, para ser liberados del hambre, de la enfermedad, del miedo, de la angustia. ¿Y quién irá? ¿Quién irá? Porque se levantan movimientos humanitarios, se potencian los profesionales universitarios de la psicología, la pedagogía o la psiquiatría, como si fueran ellos los que pueden salvar, sanar almas, y todos fracasan. Ninguno puede meterte la mano en el alma y darle un masaje oportuno y darle un cambio. Solo Jesucristo te mete la mano en el alma, te mete su espada, te mete su espíritu y te consuela, te conforta, te libera y te da la vuelta. Y Él es el que quiere hacerlo, pero ¿a través de quién? De sus discípulos. Amén. Queridos hermanos, qué terrible tragedia experimentaron los creyentes ortodoxos judíos, como tienen que experimentar millones y millones de evangélicos en la impotencia de no saber qué hacer ante la tragedia general y no tener la valentía de hacerlo además. Esa impotencia se expresa en Isaías 26, 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, pero ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Hemos fracasado, está diciendo, a pesar de que tuvimos dolores de parto, a pesar de que compartimos ese sufrimiento de la misericordia de Dios, a pesar de que dimos a luz viento que podía habernos llevado, pero no hicimos lo correcto. Y parece que ese viento acabó siendo como el humo, como sucede en muchos movimientos pentecostales. Mucho ruido y pocas nueces, mucho viento y pocas palomas voladoras, pocos mensajeros.
Eso es lo que expresa un fracaso tremendo, porque lo que le agrada a Dios que cumplan sus mensajeros lo expresa muy bien Isaías 58, 6, Isaías 58, 6 al 12. Estás viendo que voy a ir a por ti, ¿verdad? Estás viendo que voy a ir a por ti. Voy a ver si te agarro del cuello y te digo, ya está bien tú. Ya está bien. Ya está maduro, venga, fuera. No vayas a perder la oportunidad de ser útil, porque si no sacas la fruta madura a tiempo, se pudre en el árbol, cae y se pudre ahí, sin multiplicarse. Y dice así, Isaías 58, 6, a los religiosos, a los cristianos evangélicos, a los ortodoxos: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso es ser un libertador. Y eso es lo que quiere. Ellos ayunan y se hacen toda clase de sacrificios y tal, pero luego no hacen la voluntad de Dios, que es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, libertar al cautivo, al preso en la cárcel, libertar al drogadicto de las drogas, libertar al violento de la violencia, etcétera. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Por qué se esconden? Se esconden porque le ven pobre y dicen, pues me escondo para que no me dé el sablazo, para que no venga a pedirme ayuda, o para no tener la situación tirante de compartir con él lo que tengo, que no es mucho y que para mí está bien, o que es mucho y me gusta tener mucho. Escóndete de tu hermano, mal asunto. Dice que el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Esto es terrible. La gente no se da cuenta. Y algunos que se creen cristianos, ungidos y que viven diciendo bendiciones, 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 les viene un palo de Dios. ¿Y cómo puede ser, Señor? ¿Cómo me haces esto? ¿No ves que yo he ido a los cultos durante 20 años? ¿No ves que he diezmado, que he ofrendado, que he cantado, que... ¿Es que no te das cuenta, Dios? ¿Qué pasa contigo? No ha sido amor. Ha sido religioso. Pero no te conocí. Apártate de mí. Nunca te conocí. Porque soy amor y quiero que me ames y que ames a mi prójimo, a tu prójimo, a mis hijos. Que tengas esa coinonía, comunión conmigo por ser amor. Y el amor es darse. Él nos amó tanto que se dio y quiere que nos demos. Déjate de religión. ¡Ay! ¡Sal de la religión de una vez! No tomes ni siquiera remar o este ministerio de cuerpo de Cristo, que bueno, está bien tenerlos, pero no lo tengas como tu motivo. Cristo es el único, absoluto y verdadero motivo. Él que reine en nosotros y que se haga su voluntad es lo que le agrada. Y su voluntad es amar, tener misericordia. Y dice así: entonces, si haces estas cosas, nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto. Así que tendrás
gran bendición de llegar a la meta, que es la salvación y vida eterna. E irá tu justicia delante de ti, el peto de la justicia, amigo mío, que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que sean hechas por nosotros. Los frutos del Espíritu, porque por sus frutos los conoceréis. Y el principal es el amor, la compasión, la misericordia. Tu justicia. Cuando alguien corre, sabe que lo primero que tiene que llegar a la meta es el pecho. Y romper la cinta. Pues nosotros hemos de ir bien pertrechados del peto de la justicia, de los frutos del Espíritu Santo, que el sumo sacerdote lo expresaba con diamantes, esmeraldas, zafiros, piedras preciosas. Eso es lo principal. Y si no hay ese pectoral, ay amigo, no hay nada. Por mucha fe que tengas, si no hay amor, compasión, generosidad, no te vale de nada. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Por detrás la gloria de Yahvé para que el traidor no venga a darte la puñalada trapera nunca, protegido bien por el que siempre procura atacar por las espaldas. Hermanos míos, entonces invocarás, versículo 9, y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre. Pero si de verdad estamos siendo instrumentos para mostrar esos frutos del Espíritu, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tendrás una descendencia bendita. Tendrás hijos libertadores, hijos bienaventurados e instrumentos del Señor para hacer el bien en este mundo. Hermanos, tanto tenemos que hacer que hay que despertar a las personas para que salgan de Babilonia, que es la madre de todas las rameras religiosas, que salgan de estar ahí atados a los ritos, a los cultos, y que puedan ir para tener la gozada de ser instrumentos de Dios para libertar a los cautivos, para salvar de la muerte a los niños que se mueren de hambre y a los mayores también, para sanar enfermos y con esa unción del Espíritu ver cómo Dios pues sigue haciendo milagros y prodigios. Hermanos, hoy me han dado una buena alegría. Una hermanita es hermana de uno de nuestros pastores, que se llama Alejandra. Se viene de misionera para pensar en ir a Ucrania. Bueno, ya me dieron una buena alegría, pues en Uruguay. El pastor ha enviado a su hijo de misionero, ya está allí en España. Martín y Verónica han mandado a su hijo allá. Escúcheme bien. Pero también ha recibido otra alegría en Paraguay. Nuestro querido hermano, pastor de Paraguay, él también
va a mandar a su hijo y a un albañil que lleva, no sé si 7 años, ¿no? Y quiero deciros que es un gran privilegio y haceros un llamado para terminar este congreso, de que cumpláis los 4 pasos que quiere que demos Cristo Jesús. Llamados, ya lo habéis cumplido. Me han dicho que unos 140 bautismos en las aguas, más todos los cientos que ya estaban bautizados. Llamados, escogidos, apartados para Dios. Los que estáis viviendo en comunidad, ya estáis apartados. Ahí, discipulados, ungidos, capacitados. Y el 4º paso, enviados. Porque ¿cómo oirán de Jesús si no hay quien les hable? Dice la epístola de Romanos. ¿Y cómo les hablarán si no van a hablarles? Hoy hay mucho evangelismo por internet, pero no, que va, no es lo mismo. No es lo mismo que abrazar a una persona. No es lo mismo que ponerle las manos sobre la cabeza, sobre el pecho. No es lo mismo que sacar de tu almacén, de tu nevera, comida y dársela personalmente. No es lo mismo que gastar tus fuerzas y tus talentos y recursos en su favor. Ay, amigo, el trato es personal. Dios quiere, no que acabemos siendo tecnócratas del Evangelio. Y no está mal evangelizar por online o por internet, no está mal, pero lo que quiere Dios es que tengamos ese precioso contacto del amor, ese abrazo oportuno que consuela, ese gastar tiempo en orar, ayunar y, bueno, velar por las almas. Como hemos leído, esto es lo que quiere el Señor. Y qué bueno que a los que están dispuestos a hacerlo, pues como está escrito en Mateo 10:1, dice que llamó a sus discípulos y les dio autoridad. ¿A quién dio autoridad? A sus discípulos. Es triste que los que no quieren ser discípulos luego no tienen autoridad. Y entonces están ahí, peleando con la mujer, que es muy difícil de gobernar. Yo diría que imposible. Solo un milagro puede hacer que un hombre gobierne a una mujer, porque yo digo que las mujeres son más inteligentes, más esforzadas, más sacrificadas. El hombre es más torpón y entonces, pues oye, pum, 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 pum. Pero cuando te da la autoridad el Señor, tu mujer te respeta porque ve a Jesucristo en ti. Te honra y te obedece porque se siente segura contigo. Y tiene opinión, tiene voz, pero no hay votación. Al final, el que tiene la autoridad decide. Esto es tener autoridad. Y hoy el diablo se ha encargado de robar la autoridad a los varones. Les ha quitado los pantalones. Y a ver, si te quitan los pantalones, a ver qué imagen das. Les ha quitado la vara. Y en ese empoderamiento de la mujer, pues la han tomado multitud de pastoras, y que muchas ya incluso dicen que son apóstoles, profetas, no sé qué. ¿Y qué pasa con la familia? Pues que los hijos están desprotegidos, sin la autoridad que pasa de la cabeza al cuerpo, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero si tú eres discípulo consagrado, Cristo te da autoridad, dice, para pisar serpientes, hollar escorpiones, para echar fuera demonios y sanar toda dolencia. Mateo 10:1. Qué hermoso. ¿Cómo no querer ser discípulo de Cristo? El que no tiene esa autoridad de lo alto, pues viene un pequeño demonio, que no hay enemigo pequeño, los demonios son enemigos, y le marea, le zarandea y le trastorna a través de la hija, del hijo, del vecino, a través de quien sea. Y ahí
se desgasta, y juega con él el pequeño demonio, o varios. Pero qué bueno es tener esa autoridad de Cristo. Ahora, no vamos a querer ser discípulos por tener la autoridad de Jesús, sino por amarle, por agradarle, por honrarle, por la gratitud del sacrificio que hizo para salvarnos. Que eso es enamorarse de Él de verdad. Amén. Aleluya. Y bueno, pues yo digo también lo mismo. ¿A quién les da el Señor la autoridad para multiplicar los panes y los peces? Jesús oró, pero después tomó los 5 panes, los partió y en 12 pedazos y los dio a los 12 apóstoles. Partió los 2 peces en 12 pedazos, eran peces grandes, y los puso en las manos de ellos. Y ellos recibieron el poder de multiplicarlos, porque el que tenía el pan en la mano lo partía y daba, andaba y tenía lo mismo. Partía el pez, lo daba y tenía lo mismo. Y así partió, y dieron de comer a más de 15.000 personas. Y sobraron 12 canastas de pan. Amén. Y así resulta que mientras que los cristianos entran en crisis económica, claro, se asombran. ¿Qué pasa con estos de remar? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que el Señor nos da el don de la multiplicación de la economía y de las cosas, porque queremos ser sus discípulos, porque queremos usar esos recursos no para tener propiedades a nuestro nombre, no para malgastar, sino para bendecir a las naciones, para ayudar a nuestros semejantes en sus necesidades. Amén. Amén. Aleluya. Esa parábola, yo la predico cada vez que voy a Israel, a orillas del mar de Galilea, y es uno de los fundamentos de nuestro ministerio. Llevaban 3 días sin comer, y entonces los apóstoles también tenían hambre, y dijeron a Jesús: despídelos, que se vayan a sus casas a comer, a ver, porque... Y Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Pero Señor, ¿cómo vamos a dar de comer a esta multitud? No hay pan suficiente ni en todas las panaderías, ni dinero para comprarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Dadles vosotros de comer. Obedece y confía que mío es el oro, mía es la plata, mía es toda la tierra, y que yo puedo multiplicar la harina, el aceite, los panes, los peces, etc. A mí me multiplicó el gasoil en un momento terrible que nos podríamos haber congelado al quedarnos sin gasoil en el auto a las 4 de la mañana. Cosas tremendas. Y eso es lo que se llama confiar en que Él es Yahweh Jireh y que provee más abundantemente de lo que ni pensamos, para que, sobreabundando la gracia, también sobreabunde nuestra generosidad en favor de las naciones. Amén. Aleluya. Y bueno, quiero deciros que las noticias que hay para Argentina son trágicas. Decía esta hermanita que va de misionera que hay multitud de argentinos que se quieren ir. Claro, cuando hay crisis y no hay dinero para cubrir las necesidades, es uno de los motivos de las migraciones multitudinarias. Otro motivo es la violencia. Huyen porque si no los matan. Y vemos cómo se cumple la profecía de Daniel. Al final de los tiempos la gente correrá de aquí para allá,
multitudes corriendo, huyendo, a ver si encuentran agua en África, a ver si encuentran medicinas, a ver si encuentran comida, o a ver si encuentran refugio, porque si no los matan. Hermanos, pues las noticias de este país, pero de todo el mundo, son trágicas. Y qué bueno que el Omnipotente tiene todos los recursos para que sus libertadores transmitan esa omnipotencia del Señor que reina y esa generosidad, esa misericordia. Así que ahí donde estás hoy, piensa. Y por eso quiero terminar desafiándote con Isaías 62. Diez a 12. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino, puertas de los corazones, puertas de las casas, puertas de las ciudades, de las naciones. Pasad, pasad por las puertas. Barred el camino al pueblo, barred el camino de porquería, limpiemos el camino para que conozcan al único camino verdadero que se llama Cristo Jesús. Limpieza, limpieza, barrenderos de Cristo. ¡Oh! ¡Qué bueno ser barrendero de Cristo! Quitad las piedras. Quitad las piedras de orgullo, las piedras de corazones duros, egoístas. Quitad las piedras. Quítale las piedras al que las tiene. No de los riñones, que también, o del hígado, que también. Salen piedras en el cuerpo, pero que están mostrando un testimonio de las piedras más maléficas, que son las piedras en el corazón. Ese endurecimiento. Quitad las piedras, quitad la piedra para que salga un resucitado como Lázaro. Cuando lo habían enterrado, ya olía, llevaba 4 días muerto, y Jesús dijo: quitad la piedra que tapa la cueva, quita las piedras que estorban para que te oigan. Quítalas en oración, atando y reprendiendo a los hombres fuertes, a los malignos, y desatando las vidas por el poder de la oración en el Espíritu. Y entonces dile al muerto: ¡sal fuera! Lázaro, sal fuera. Vive en Cristo Jesús, muerto por el pecado. Recibe la vida de Cristo. Vive por Cristo Jesús. Somos resucitadores de muertos, porque el Señor lo dijo: donde vayáis, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Qué muertos son esos? También podemos orar por un muerto físico y el Señor resucitarlo. Delante de 500 personas tuve el privilegio de hacerlo una vez, luego no se repitió, Dios sabe. Pero he resucitado a muchos muertos, como un día Dios usó a un siervo suyo para resucitarme a mí, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Todos los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Y viene Jesús y te usa para resucitarlo y sacarle de la muerte, de la condenación y del diablo. Amén. Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Yahvé hizo oír hasta lo último de la tierra.
Esto, fíjate en Isaías, hasta lo último de la tierra. Lo hizo oír hasta lo último de la tierra. Decís a la hija de Sión. La hija de Sión es todo el pueblo que Dios tiene preparado en todas las naciones como hija de Sión, hija de Israel. El Israel que es uno de los nombres de Jesucristo y que se lo dio a Jacob, el suplantador, el engañador. Le quitó ese nombre malvado y le puso su nombre, le dio su dignidad, porque significa príncipe del pueblo de Dios. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él es el rey y nos hace príncipes de su reino. Ay, amigo mío, decid a la hija de Sión que está en Argentina, esa es la iglesia, la hija de Sión. Decidle, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Oh, qué bueno que en la ciudad donde estás acabe sucediendo eso y que esta buena levadura de la fe y del amor se expanda a través de los libertadores, de los mensajeros, los ungidos, copas llenas de aceite, se derrame por cada ciudad y se transforme la ciudad. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de sus libertadores. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Quiero ser libre para ser libertador. Ponte de pie ahí conmigo. Heme aquí, Señor. Úsame como quieras para ser libertador aquí en Argentina o en otro país de Sudamérica o en cualquier parte del mundo donde tú digas, úsame, Señor. Quiero servirte con todo mi corazón y ser canal de tu amor, de tu palabra, de tu poder y libertar a los cautivos, a los esclavos de la religión, a los esclavos del dinero, a los esclavos de la política, a los esclavos de la mentira. Úsame para libertar a muchos esclavos. ¡Qué gozada más grande! ¿Quieres que yo participe contigo, Dios mío? Aquí estamos, Señor, delante de ti para servirte donde quieras.